Hola, ¿qué tal están? El estado del bienestar. En este vídeo trataré algunas cuestiones relacionadas con la alienación y la libertad en las sociedades tecnificadas y tecnologizadas, podríamos decir, sobre todo si pensamos en el siglo XXI, en el año 2023, etcétera. Y se pueden plantear varias preguntas en relación con todo esto. Por ejemplo, ¿debemos mantener la ilusión por cambiar el ordenamiento social del bienestar? Primero habría que poner en cuestión si no estamos asistiendo a un retroceso de los estados del bienestar, especialmente en Europa, en Occidente, algo que ya comentan numerosos sociólogos, filósofos, etcétera, historiadores también. Y claro, hay una pérdida de los derechos individuales, hay una invasión de la privacidad por parte de la tecnología, de Internet, etcétera. Y también está el fenómeno de la deslocalización en las actividades laborales, en las empresas, etcétera. Por lo tanto, hay una disminución del bienestar objetivo de cada persona, principalmente también por la existencia de un paro excesivo, de unos trabajos en muchos casos mal pagados, de una precariedad laboral realmente que afecta muy negativamente a grandes capas de la población. Por lo tanto, estamos asistiendo a un retroceso de los estados del bienestar tal como se consideraba que debían ser en los años 70, 80 y 90 del siglo XX. Y esto es algo evidente. Pero incluso si nos situamos y pensamos en la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y habla de que viviendo con mala fe nos cerramos la puerta a optar libremente por una determinada manera de estar en el mundo. Y en ese sentido, el propio Sartre indica que tenemos que ser constructores de nuestra propia vida de una forma libre, por supuesto partiendo, en el caso de Jean-Paul Sartre, de un claro ateísmo marxista o leninista, y en ese sentido negando la existencia de una esencia del ser humano. Lo que hay es una existencia que se va construyendo de forma gradual, día a día. Por otra parte, también es evidente que estamos facultados para escoger roles sociales y personales de distinto tipo, pero tenemos que procurar escoger, diríamos, actitudes buenas, positivas, porque es lo que va a garantizar que podamos ser personas libres y responsables. Una idea en la que insiste mucho Sartre en sus obras filosóficas es la de responsabilidad. Somos responsables de nuestro propio destino, de nuestro propio modelo de vida, de nuestra propia forma de vivir, podríamos decir. Por eso se puede afirmar sin ninguna duda de que el existencialismo sartriano, diríamos, indica que es posible vivir de forma óptima desde un planteamiento ateo y desde un planteamiento basado en la propia materialidad de la vida y de las cosas, pero por supuesto asumiendo cada persona sus responsabilidades. Eso es una condición inexcusable. Por otra parte, es verdad que en los años 70, 80, 90 del siglo XX, los gobiernos estatales de Europa, fundamentalmente, pues deseaban ampliar la cobertura de los servicios sociales al conjunto de toda su población, en la medida que les era posible. Esto actualmente, en el año 2023 y en el siglo XXI en general, cada vez es algo más difícil de sostener y de conseguir, porque habría que partir de políticas altruistas que favorezcan a los más perjudicados en la sociedad, a las capas sociales más débiles, que tienen menos ingresos, que tienen más nivel de paro, etcétera, y eso no siempre se está produciendo. Es verdad que ha habido medidas que intentan paliar este tipo de problemas económicos graves o muy graves, como es, por ejemplo, el salario social o los salarios sociales, como también es el ingreso mínimo vital, pero suelen ser soluciones, diríamos, parciales, que no resuelven el problema en su totalidad, porque están condicionadas por un presupuesto económico que, aunque sea grande, es limitado y que no abarca a los millones de personas que necesitan realmente esas ayudas económicas. Por tanto, a pesar de que se han publicado distintos artículos y libros en todo el mundo sobre estas cuestiones del ingreso mínimo vital, del salario social, etcétera, no hay una voluntad política real de llevar a cabo esas políticas de una forma muy amplia, muy profunda y muy extensa, como sería realmente necesario. Ya si pensamos en los países del tercer mundo, la situación es realmente dramática, terrible, porque ahí simplemente están muriéndose de hambre, muriendo de pobreza, también por causa de las guerras, guerras civiles o de otro tipo, etcétera. Por otra parte, también es verdad que ya
Por ejemplo, en la antigüedad, en la antigua Roma, los servicios sociales estaban desempeñados en parte por las autoridades republicanas de Roma, y posteriormente en la época del Imperio también había alguna forma de redistribución de la riqueza, aunque fuera muy limitada, y posteriormente diríamos que en la Edad Media asumieron esa labor de, diríamos, de superación de los problemas económicos muy graves, los eclesiásticos, el estamento eclesiástico, las organizaciones eclesiásticas que dieron comida y cobijo a muchísimos campesinos, siervos de la gleba, etcétera, aparte de los propios nobles en sus castillos, etcétera. En cualquier caso, el salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a reformas sociales que favorezcan los derechos a un estado de bienestar que tienen todas las personas, se produce especialmente con la Revolución Francesa, por lo menos a nivel legal, a nivel ético. El famoso lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad, y también con la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que eso produce que vaya germinando o formándose una especie de estado de bienestar, aunque todavía muy limitado, porque se necesitarían muchas más reformas para que diera buenos resultados. Y sobre todo hubo una lucha también porque hubiera pues salarios más altos, reducción de número de horas de trabajo, que fueran las 8 horas que actualmente se considera que son las legales, y en definitiva también buscar sistemas parecidos a la seguridad social, algo que intentó el propio von Bismarck en Alemania, y esos intentos dieron lugar al sistema de la seguridad social que hoy tienen muchos países occidentales, o algunos países occidentales al menos. Por otra parte, luchar contra la posible extensión de grupos cada vez más numerosos de personas necesitadas era una necesidad ya incluso en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y solo hay que pensar, por ejemplo, en Jeremy Bentham, que desarrolló normas y leyes para favorecer pues a los niños, a la infancia, a los huérfanos, por ejemplo, creando orfanatos, instituciones que los apoyaran económicamente y que los cuidaran, y donde tuvieran también una forma de residencia, una forma de vivir y sobre todo, diríamos, una especie de albergues que sirvieran para cuidarlos y para alimentarlos y protegerlos de las inclemencias del tiempo, etc. Eso fue un paso muy importante, y de hecho Jeremy Bentham ha quedado como un gran filósofo utilitarista, un gran benefactor de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, y fue una persona pues solidaria y altruista. En ese sentido, pues posteriormente ha habido otros filósofos que han seguido esa línea de pensamiento también, del utilitarismo y sobre todo de buscar el mayor bienestar posible para el mayor número posible de personas, como es el caso de Jaime Mill, de su hijo John Stuart Mill y de otros. También podemos remontarnos a la filosofía ética y política utilitarista de Adam Smith, que era gran amigo de David Hume y del propio Hume, claro está. Podemos señalar también que la filosofía del estado del bienestar se asienta sobre bases muy distintas y de mayor calidad social, especialmente a partir del siglo XX y XXI. Aunque es verdad que no existe igualdad de oportunidades para las personas, pues también es cierto que el mercado libre no siempre o en muchas ocasiones no recompensa el mérito suficientemente, porque lo que hay en la vida social es una competición brutal por la riqueza posible o por el beneficio posible, conseguible. Y eso pues produce muchísimas incoherencias, desigualdades, injusticias, etc. Está claro que los estados, por lo menos en las constituciones del Estado español, del Estado francés y de otros estados occidentales, pues se mantiene que los ciudadanos no deben depender de la caridad pública y privada, y que tienen que tener pues unos ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades de alimentación, de vivienda, de ropa, etc. Pero esa es la teoría. Luego en la realidad social las cosas son muy diferentes. En ese sentido, también es verdad que para aumentar el nivel de vida, pues yo creo que hay que emplear más cantidad de impuestos para ayudar a los ciudadanos, sobre todo a los que lo necesiten. Lógicamente a las capas altas de la sociedad no hace falta que reciban ayudas económicas, y por tanto también es deseable una mejora y ampliación de los servicios públicos, porque de esa manera se conseguirá que vivan con una mejor calidad de vida. Por otra parte, también es muy importante en cualquier estado,
en cualquier sociedad, que exista un sistema tributario progresivo y justo. En definitiva, lograr la distribución de la renta y además que esos impuestos recaudados, sean directos o indirectos, o de los dos tipos, se puedan utilizar en favor de todos, mejorando las vías públicas, mejorando el acceso a la vivienda también dando más dinero, por ejemplo, a sanidad, a educación y a otros servicios sociales que también son necesarios, como por ejemplo la dependencia, en el caso de España, etcétera. Por otra parte, también es evidente que los sindicatos y las fuerzas sociales y también la patronal de empresarios tienen que darse cuenta de que es necesaria una actualización periódica, podríamos decir que anual o bianual, de los salarios mínimos, para impedir que haya gente que se quede excluida de esos salarios mínimos y que por lo tanto tenga graves problemas económicos para subsistir. También hay otras figuras que son importantes y que están reconocidas en las legislaciones de todos los países prácticamente, como es por ejemplo la incapacidad permanente absoluta, la incapacidad temporal, etc. Y se puede destacar también la figura de los seguros sociales obligatorios, que son realmente claves para no solamente procurar que haya dinero suficiente en las arcas públicas y en la sanidad pública, sino también de cara a las jubilaciones, etcétera. En definitiva, también es importantísimo que exista un seguro de desempleo suficiente, quiero decir que sea bastante alto para que la gente pueda vivir con cierta comodidad y que no tenga que vivir de manera precaria o de manera realmente muy complicada, porque esa prestación de desempleo sea baja o muy baja. En ese sentido, habría que seguir el ejemplo de países como, por ejemplo, Bélgica u otros países más bien nórdicos que pagan el seguro de desempleo mientras la persona no encuentre empleo, si se le ofrecen cada cierto tiempo posibles trabajos que podría desempeñar. En ese sentido, es algo que es una asignatura pendiente, por ejemplo, en los países de mayor población como España, como Italia y como otros países, donde tendría que haber una prestación de desempleo indefinida mientras la persona no encuentre trabajo y que no esté limitada, por ejemplo, como en el caso de España, a 2 años. Por otra parte, también es cierto que cualquier estado del bienestar, cualquier gobierno de un estado del bienestar, o sea, cualquier gobierno occidental o democrático, ha de atacar las causas del paro, pero no solamente del paro estructural, que es importante, sino en general del paro. Lo que no puede ser es que en España haya 3 millones de personas en paro o que haya un nivel de paro del 13%, cuando diríamos que el paro mínimo, el paro que no se considera paro prácticamente es el 5%. Ese tipo de paro podría existir en España, pero no un 13%, que es más del doble, es casi el triple. En ese aspecto, hay mucha tarea por realizar, crear trabajos públicos o si no crear más ayudas económicas para los parados, para que puedan vivir dignamente. Por otra parte, también hay que decir que Rousseau ya en el siglo XVIII hablaba en el contrato social de los derechos del individuo, que van a ser cedidos a la sociedad por el intermedio de la cláusula del contrato social. Pero hablaba también de la voluntad general y consideraba que en el estado de salvajismo se vivía mucho mejor, no había propiedades, no había ni lo tuyo ni lo mío, y eso era una fuente de felicidad y de tranquilidad. Aunque desde los análisis de los antropólogos ya del siglo XX y del siglo XXI, se sabe que eso no es cierto y que precisamente los estados surgieron con las leyes, con el gobierno, con la policía, con el ejército, precisamente para garantizar la justicia, la paz social, etc. Por otra parte, el concepto de alienación apareció en relación sobre todo con la filosofía marxista, con la filosofía materialista, también de Engels y del propio Marx, por supuesto, y también con el anarquismo de Bakunin, de Kropotkin, de Proudhon, etc. Y también con el utopismo socialista o con el socialismo utópico, para decirlo de forma más precisa. Por otra parte, por ejemplo, Hegel se interesó por la conciencia infeliz, que consideraba que es el alma enajenada, y Marx se interesó por el aspecto concreto y humano de la enajenación, que era la explotación del trabajo, básicamente, y la explotación religiosa, en el sentido de que para él la religión, como se sabe, era el opio del pueblo, era algo que producía unos perjuicios indudables a los que creían en la figura divina, porque les hacían abandonar la lucha en este mundo terrenal
y se abandonaban en los brazos de Dios ante cualquier injusticia, ante cualquier tipo de sufrimiento, por muy grande que fuera. Por otra parte, también hay que decir que para Marx es esencial o fundamental pasar de la condición de alienado o enajenado a la condición de hombre libre, como es lógico. Y los seres humanos, para Marx también, están en constante lucha para transformar la realidad impuesta por el capitalismo, un capitalismo salvaje en el siglo XIX y que sigue siéndolo con otras formas más dulcificadas o más sofisticadas, pero que sigue siendo un capitalismo neoliberal salvaje también en pleno siglo XX y también, por supuesto, en el siglo XXI. En ese aspecto, la concentración de capitales en el siglo XXI es otro ejemplo más de la dureza del capitalismo respecto a una gran cantidad de la población que tiene que vivir a veces con salarios mínimos y en situación de precariedad laboral continua, etcétera. Y no hablemos ya de los jóvenes, que se ven muy afectados negativamente por estas condiciones laborales realmente tremendas. De hecho, actualmente hay muchas personas que tienen trabajos que no les permiten vivir con dignidad, aunque tengan dos trabajos, como les pagan tan poco en cada trabajo, pues no llegan a tener una vida digna. Por otra parte, claro, para Marx incluso la supresión positiva de la propiedad privada pues no es suficiente, hay que hacer más cambios a nivel de la sociedad, a nivel económico, a nivel político, etcétera. Y la libertad, por supuesto, depende del carácter y circunstancias concretas y externas en las que están los ciudadanos. Por otra parte, también es evidente que, aunque pueda haber concepciones filosóficas deterministas, los seres humanos, a mi juicio, tienen libertad. También lo reconocía así, por ejemplo, un pensador de la categoría de Jean-Paul Sartre y otros, como por ejemplo Camus o como Merleau-Ponty y otros. Y ya en la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles señalaba que lo mejor será la elección de un modo permanente del justo medio, que no es un justo medio aritmético, sino que depende de las circunstancias, situaciones, etc. San Agustín, por ejemplo, a finales de la Edad Antigua, consideraba que el albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y la libertad sería el buen uso del libre albedrío. Ya Rousseau, en el siglo XVIII, consideraba que obedecer las leyes establecidas por la sociedad es ser libre, porque ya partía de la base de que esas leyes eran justas, estaban bien redactadas y respondían a los derechos reales de los seres humanos. Por otra parte, también la libertad, yo diría que es uno de los valores éticos más importantes, si no el más importante, del ser humano, ya que supone o presupone la realización plena de la persona y la desaparición de cualquier tipo, de cualquier clase de alienación humana. En este sentido, diríamos que los gobiernos de los estados y la sociedad en general pues deben velar porque haya una justicia social generalizada y la autoridad política sirve para que haya un orden en la sociedad y que se respeten los derechos de todos. En ese aspecto, la democracia, especialmente la democracia representativa, que es la característica, podríamos decir, de las sociedades actuales, va a ser compatible también con un mayor predominio del poder gubernamental o del Estado sobre el individuo. De hecho, cada vez hay más normas, prescripciones, obligaciones para los ciudadanos. Estamos en una sociedad muy tecnologizada, donde muchas gestiones administrativas se tienen que realizar de una manera, por ejemplo, solo digitalizada y no puede ser de otra forma o de forma online. Y esto pues está, diríamos que limitando la libertad de los ciudadanos en cierto sentido. Una cosa es que se ofrezcan opciones libres para hacer determinados trámites digitales o no, y otra cosa es que eso sea una obligación. Ahí las cosas pues cambian. En cualquier caso, podemos decir que la democracia va a ser compatible con un mayor predominio del poder del Estado sobre el individuo, porque al estar el Estado prácticamente o las funciones del Estado en parte o en gran parte digitalizadas, hay un mayor control y más riguroso sobre cada ciudadano, sobre los ciudadanos en general, aunque supuestamente todos somos absolutamente libres, pero luego hay muchos condicionantes a la hora de ejercer esa libertad, o eso parece al menos. Estamos en una sociedad propia de la edad digital, pero donde hay más control cada vez y ya no digo en las democracias más o menos que son realmente democracias,
las democracias consolidadas, sino si pensamos en países como China, Corea del Norte, etcétera, pues los estándares democráticos se reducen a cero y la libertad de los individuos también está reducida al máximo. Prácticamente podemos decir que casi no existe. En cualquier caso, está claro que en las democracias el principio de la mayoría absoluta es lo más cercano a la libertad, en el caso de las elecciones políticas, y por otra parte también hay que decir que la libertad del individuo está siendo reemplazada por un Estado que se considera libre y omnímodo sobre los individuos. Habría que entender claramente que hay que ampliar la libertad individual y extenderla a todos en su dimensión económica, política, cultural y religiosa, y poner unos límites también al poder del Estado, unos límites éticos, podríamos decir. Y esto se aplica también al desarrollo de la inteligencia artificial, al desarrollo de la tecnología digital, al desarrollo también de la ingeniería genética, que tiene que tener unos límites éticos bien determinados, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.